Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir a la presentación de, bueno, principalmente uno de los nuevos libros que ha editado, bueno, la editorial Prensa de Cartoneras, que es Aprender Escuchando, y también venís a presentar el libro de venís caso, ¿verdad? Un poquito, pero es el de Aprender Escuchando. Bueno, nos gusta tener aquí a Pensar en Cartoneras, pues tenemos relación por otros libros que tenemos aquí y porque siempre que vienen ofrecen un montón de cosas también, ¿no? La posibilidad de hacer un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, el sábado tuvimos un taller para elaborar libros cartoneros también, ¿no? Como una posibilidad de crear tú misma también materiales y libros. Y nada, hoy las tenemos aquí para presentar estos libros y nos va a acompañar Iker también un poquito para poder hablar también y conversar sobre otras experiencias educativas que pueden haber fuera también de lo convencional, ¿no? Y de la escuela tradicional. En este caso en Chiapas y en Kurdistán, pero bueno, creo que Iker también nos va a aportar de alguna experiencia más también. Entonces, nada, adelante y bueno, van a conversar un poquito, pero después sí tenemos posibilidad de conversar y de preguntar lo que queremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues gracias. Laboral también por el espacio y a los que estáis aquí esto. Yo solo voy a hacer una breve presentación un poco de lo que es Pensar en Cartoneras, que es una editorial que hace libros en cartón porque creemos que acompaña, es una forma de acompañar como políticamente la forma y el contenido. Llevamos 2 años, empezamos en Valencia y luego seguimos también en México, cuando nos fuimos ahí algunos. Hemos publicado 12, 13 textos más o menos y este justo Aprender Escuchando es uno de los, bueno, ya tiene 6 meses más o menos. Y bueno, básicamente sale también de la idea de, como pues siempre intentamos publicar o hacer textos de las cosas que nos atraviesan y de las que estamos nosotras como metidas o lo que nos interesa o donde estamos puestas. Entonces pues también cuando nos fuimos a vivir a México pues era como uno de los temas y empezamos a ver también como cierta correlación con la lucha, digamos, por la autonomía zapatista del Kurdistán. Entonces pues ahí veíamos como en concreto que nos interesaba, ¿no? como tocar de alguna manera, y vimos en el tema de la educación, que era otro de los temas que un poco debatimos aquí o charlamos ahora. Vimos que en el tema de la educación pues podíamos ver qué mundo proponía, ¿no? En concreto de lo que se estaba construyendo, cuál era su propuesta concreta de otro mundo posible o de otros mundos posibles, en el sentido de que era lo que ellos proponían como formativo o como formación, ¿no? Y bueno, ahí está el libro. Pues bueno, yo les platico un poco nomás. O sea, nosotros lo que hicimos fue seleccionar, traducir y juntar los textos. No hemos escrito ninguno ni nada, ni tampoco somos la voz de ella, pues. Y un poco nada más para platicar de los contenidos. Que el primer texto habla sobre las coincidencias entre Rojava y la lucha zapatista. Nos parecía interesante esta comparación porque estando allá nos parecía la lucha del movimiento zapatista una lucha como una herramienta bien fuerte y muy potente, que nosotras también podíamos de alguna manera aprender de ella, acercarnos lo más posible y sacar un montón de experiencias que nos ayuden en nuestra revolución cotidiana también, en nuestras vidas y en las cosas que hacemos. Y llegando aquí vimos como un montón empezamos a ver o a ser más conscientes de que había 2 luchas en lugares, en territorios bien diferentes, pero que tenían como unos vínculos. Y justo había un texto de un chico más o menos joven, se llama Peter Sánchez, que está en la Universidad de Essex, y habla justo de estas coincidencias. Y pone como eje vertebrador de estas dos la autonomía, que ambas son luchas que buscan la autonomía, la autogestión, el autogobierno, y que son revoluciones que de alguna manera son como un giro en las revoluciones tradicionales, que son simplemente como una guerrilla de guerrillas, solo levantarse en armas y nada más, sino que pasa de ser no solo un enfrentamiento con un sistema, sino una construcción de otro mundo. Es una revolución que es para el pueblo, para la comunidad, ya que dentro de esos territorios también había como un sustrato común, que es la comunidad, que es el pueblo.
Entonces, desde ahí se lucha no solo para enfrentarse a un sistema que está tratando de matar a un tipo de población determinada, sino para construir unas alternativas a este. Y dentro de estas alternativas, un eje muy importante de ambas luchas es justo la educación. La educación, también la autonomía de la forma de determinarse, de sus leyes, de las mujeres, etc. Entonces, bueno, entre todo esto, la educación nos parecía un eje fundamental porque veíamos que en esto se ve la forma de sociedad que se está proyectando en ambas luchas. Y justo en el texto de la escuelita zapatista, que es El contagio de la autonomía, que escribe Jérôme Bachet, que estuvo en la escuelita, es un proyecto que inicia los zapatistas y las zapatistas para abrir al mundo, para abrir tanto a la sociedad civil de México, internacional y de otros países, o sea, de México y de otros lugares, lo que están haciendo y cómo es su lucha. Y lo que nos parece interesante de esto es un poco que la escuela ahí ya no es este lugar de los grandes conocimientos y los grandes saberes que se transportan hacia unas personas que no tienen ningún tipo de vínculo con aquel que está enseñando, sino que la escuelita zapatista se vuelve un espacio de contagio, un espacio de vincularse, un espacio de entender unos saberes que generalmente son despreciados como importantes a ser escuchados, y da ese espacio a que esos saberes que vienen desde la experiencia, desde la vida cotidiana, estén un poco en el centro. Y Jérôme Bachet habla pues, de su experiencia estando ahí. Y menciona algo que creo que es muy importante, que es la figura del botán, que es como el maestro allá. Y este botán es un poco una figura que rompe la dicotomía entre lo que sería lo individual y lo colectivo. Porque es una persona que habla en voz de toda una comunidad, que habla desde la experiencia de un proceso revolucionario que no ha tenido una persona, sino que ha tenido una comunidad entera. Y desde ahí habla, desde ahí aporta conocimiento, no con un conocimiento individual, sino un conocimiento situado en un colectivo. Y el botán sí, también es parte de esta colectividad, entonces como entender entre lo individual y lo colectivo como algo separado, en este caso no es posible, sino es como un continuo donde esta falsa dicotomía se alcanza a romper y se entiende también la forma de pensar de las comunidades. Bueno, después de esto se pasa un poco a hablar ya en el libro de lo que serían las experiencias educativas de Kurdistán, en el caso específico de Rojava, pero está el texto de Academia y Pluralismo contra Universidad y Monismo, y en este es una entrevista que se hace, que se habla como de que educativamente cuáles son las propuestas que están haciendo allá, porque en el Kurdistán dicen que lo más importante en una revolución no solo es agarrar las armas o defenderse, sino cambiar toda una mentalidad. Y la mentalidad la cambian vía la educación. Es una educación que está basada en paradigmas de democracia, economía ecológica y emancipación de género. Entonces son como estos tres ejes los más importantes para la educación. Y además son como cada cantón, que sería como por decirlo, municipios autónomos, cada cantón del Kurdistán tiene también como autodeterminación de qué enseñar, porque el conocimiento también sirve en las academias para la comunidad. O sea, es un conocimiento que sirve para la vida, que sirve para vivir en comunidad, que sirve para liberar a toda la comunidad, y que no es un conocimiento individual para enriquecerse o para ir y poder hacer ciertos trabajos y tener un éxito que aquí, como se entiende más o menos en Occidente, sino que es un conocimiento que sirve para liberarse y liberar a la comunidad. Ahí dicen que las universidades son instituciones que sirven a un Estado y que sirven a un sistema, y que por eso le llaman ahí academias, porque la academia es donde se construye un propio saber intelectual. Y ahí lo que tratan de hacer también es buscar como otras historias, otro tipo de conocimientos que esté más arraigado en donde viven, en la historia que muchas veces ha sido silenciada. Y bueno, una cosa también interesante es que en las sociedades que se construyen en el Kurdistán tienen como una práctica de crítica y autocrítica, lo que están haciendo. Constantemente se ponen en el centro a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Cada una de nosotras, y de ahí pues avanzar. Y en la escuela, en las academias, hacen exactamente lo mismo. Cada alumna o cada alumno
tiene que pasar frente a todas las demás y decir un poco la crítica y la autocrítica que hace hacia afuera y también hacia adentro. Y esto sirve constantemente para estar examinando y para estar avanzando. Bueno, en el siguiente texto también habla de la educación en el Kurdistán, pero habla más específico como de las academias que existen. Y una que es muy importante es la de la genealogy, que es como la historia de las mujeres. Entonces en la educación ahí se enfocan mucho en las academias como a buscar las historias, tanto del pueblo que fue negado como una historia a ser contada, una historia a tener importancia y desde la cual partir, y también las historias de las mujeres, que la mujer siempre ha sido como un elemento que ha sido invisibilizado dentro de la historia como teniendo un papel activo y un papel de construcción histórica. Y en el caso de las academias esto se pone como especial importancia, porque se dice que el problema de género es un problema de todas y de todos, no solo de las mujeres. El problema de género es un problema de la sociedad que tiene que reconstruirse y redefinirse desde ahí para poder avanzar hacia algún sitio, porque si no se atasca nuevamente como en las mismas estructuras patriarcales o jerárquicas que finalmente no permiten hacer de una revolución o que llegue de alguna manera a su término. Y también ponen como énfasis mucho en la lengua, que esto es otro paralelismo con las comunidades zapatistas, que son lenguas que han sido prohibidas, son lenguas que han sido tratadas como de ser eliminadas, y porque estas lenguas portan también otras formas de ver el mundo, y esas formas de ver el mundo pues de alguna manera están amenazando a un sistema que esas formas justo son contrarias a sus principios. Entonces en las academias el kurdo está como motor principal. Se trata de enseñar en kurdo, se trata de también rescatar este idioma para que sea la lengua que se hable, etc. Bueno, de educación un poco para ir cerrando, pues sería como en ambas luchas es algo central, porque se ha negado constantemente la posibilidad de estas comunidades de autodeterminarse, de autonombrarse, de hacerse su historia, de enseñarse sus propias formas de vida, y esto lo están tratando de recuperar como un motor revolucionario para cambiar no solamente a los individuos, sino a las colectividades, a las comunidades de las que se forma parte. Y la última parte del libro cierra un poco, que es lo que le da un poco nombre a Aprender Escuchando, que es Aprender a Escuchar, de Carlos Deskendorf. Es un trozo de este libro. Es un libro bastante interesante porque muestra como desde la lengua de las comunidades tojolabales mayas toda una forma de cosmovisión o cosmovisión de un pueblo, que su forma de entender el mundo es completamente diferente a lo que quizás muchas veces estamos acostumbrados, ¿no? Y explica cómo el énfasis en la escucha cambia también toda una forma de estar en el mundo. Entonces esto para nosotras cerraba muy bien el texto, porque creemos que todas estas experiencias son nuevas formas, nuevas construcciones de habitar un mundo que ya se están dando aquí y ahora, y de las cuales podemos asomarnos y ver también que hay otras formas de vivir, formas de estar, formas de construir, y eso creemos que es una herramienta bien importante para las construcciones de otros mundos y de revoluciones en cualquier parte. Y bueno, un poco el libro va de eso, y queríamos abrir más que tanto a centrarnos como en hablar nosotras, porque pues tampoco tenemos todo el conocimiento de todo y de estas cosas, sino que creemos que es una experiencia que simplemente queremos abrir para que otras personas también nos compartan. Y en este caso está aquí justo Esther, que ha estado en la experiencia de educación tanto en Chiapas como en Guatemala, me parece, ¿no? Sí. Entonces, si quieres comentarnos también desde allá que nos puedes traer. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la Vorágine y a vosotras, ¿no? por tenernos en cuenta a la hora de hacer este encuentro. Yo soy Iker, formo parte del Comité de Solidaridad con los Pueblos, y bueno, me comentaron un poco que venían unos chicos a hablarnos sobre experiencias de educación libre, digamos, alternativas, ¿no? Y pues acepté encantado, pues la educación, en fin, es, digamos, un tema que me apasiona y que espero que se convierta en un futuro en una forma de vida para mí, ¿no?
En cuanto a las experiencias educativas, yo allá en Chiapas estuve, digamos, en experiencias educativas libres, estuve en comunidades autónomas zapatistas en las que pues, pude percibir un poco la metodología que se empleaba en las escuelitas, el trato, las relaciones entre los educandos y el educador, ¿no? Pero sobre todo tuve una experiencia que para mí fue muy enriquecedora y fue muy chocante, fue en la comunidad La Primavera de Liscán, en Guatemala, y me chocó por la singularidad, ¿no? de las condiciones que se daban en esta comunidad, ¿no? La Primavera de Liscán es una comunidad que se forma a partir del 94 por personas que estuvieron resistiendo durante 13 años en la selva, que escaparon de las bombas y de la metralla del ejército y se refugiaron en la selva, ¿no? Y allí tuve la oportunidad de entrevistar al profesor, al que en aquel entonces le habían dicho: tú te vas a encargar de la educación de estos chavalitos aquí en medio de la selva. Pensar que la selva no es un monte, no es un cajigal o un hayedo de acá, ¿no? La selva es selva cerrada y en esas circunstancias se tuvieron que desenvolver, ¿no? Y este profesor pues me comentó cómo fue aquellos inicios, cómo él empezó siendo promotor de educación sin haber cumplido la tercera de primaria, digamos, que prácticamente sabía escribir, leer y poco más, y me contó cómo con esos medios, recibiendo formación a partir de compañeros que tenían relación con un cura jesuita, creo que era, que se hizo guerrillero y murió asesinado por las balas del ejército, que digamos era el que en aquel momento sabían sobre la educación para la liberación, educación popular, que recibían formaciones de 23 jornadas seguidas, casi todo el día, casi sin dormir, y con ese esfuerzo cómo consiguieron que en aquellas comunidades indígenas fueran las primeras generaciones en las que toda la comunidad sabía leer y escribir, ¿no? Cómo fue cuando se refugiaron en la selva que consiguieron que una comunidad entera obtendría algo tan básico como saber leer y escribir. Una vez retornados a la comunidad, ellos deciden construir una comunidad acorde con su ideología, ¿no? Organizarse autónomamente, no entran dentro del sistema de votaciones, digamos, es una democracia directa, muy similar a la que se pueden dar los compañeros zapatistas en las comunidades. Y nos comentan cómo, volviendo a las comunidades, ellos optaron por regularizar su situación de profesorado, ¿no? Cómo optaron por, digamos, entrar dentro del sistema de educación pública de Guatemala. Entonces ahí los caminos sí que se diferencian un poco entre los que adoptan los zapatistas en México, que deciden realizar e implementar una educación totalmente autónoma del Estado y del gobierno, ¿no? Y cómo en la Primavera de Liscán adoptan una educación dentro del sistema educativo, ¿no? Beneficiándose de algunas de las ventajas que muchas veces, como él me contaba, tampoco eran ventajas, ¿no? No obstante, no traicionan simplemente, no traicionan esa vertiente de educación para la liberación, ¿no? La metodología que implementan dentro de la comunidad de la Primavera de Liscán sigue siendo una educación popular, siguen esa variante de la educación que plantea Paulo Freire, ¿no? Una educación para la liberación, y siguen implementando unos rasgos que en mi opinión son comunes a la educación que se implementa en Chiapas, en Kurdistán realmente lo desconozco, y en esta otra experiencia, ¿no? Estos rasgos yo lo he resumido, mientras estabais hablando se me ha ido ocurriendo, lo he resumido en dos, que en mi opinión son los dos grandes fundamentos que desde la educación, digamos, la educación entendida hasta dentro de la escuela, digamos que todos somos educadores y educamos en todos los ámbitos, pero dentro del espacio de la escuela, ya sea institución, un espacio, una comunidad, ¿no? Que se implementa. Y estos dos rasgos para mí son que una educación liberadora tiene que ir en el sentido de una resistencia ideológica, por un lado, y una resistencia cultural, por otro, ¿no? Una resistencia ideológica en el sentido de enfrentar los presupuestos, ¿no? que nos vienen impuestos por la lógica del sistema y la lógica del gobierno, ¿no? Una lógica que plantea que el gobierno es el que nos tiene que solucionar los problemas y que nosotros tenemos que esperar a que nos sean solucionados en vez de tomar parte en esas soluciones, ¿no? Y decidirlas por nosotros mismos.
una lógica que nos plantea la propiedad privada como el más sagrado de los derechos, o una lógica que nos plantea el individualismo, ¿no? Que nos está fomentando un individualismo entre nosotros, o en el caso de Chiapas, por ejemplo, que desde Occidente no siempre lo entendemos, la lógica del progreso, ¿no? De cómo estos pueblos renuncian a un progreso que aquí lo estimamos como un presupuesto. En el caso del zapatismo, esta resistencia se implementa en tres columnas, yo creo, ¿no? En una democracia participativa, tanto en la organización de las comunidades como también dentro de la escuela, ¿no? Y esto no solo en el caso del zapatismo, sino que en México recientemente se han extendido otro tipo de iniciativas, como puede ser la comunidad de Cherán en Michoacán, ¿no? que han apostado por romper con esta lógica de partidos y esta lógica de Estado y han retornado a los usos y costumbres, ¿no? Un segundo pilar de esta resistencia ideológica dentro de la escuela sería hacer referencia al eslogan de los zapatistas de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Este es el principio de una educación inclusiva, ¿no? De entender la diferencia como un valor, como una riqueza. Y un tercero sería también en el eslogan zapatista, que me viene a mi cabeza, de para todos todo, nada para nosotros, ¿no? Rompiendo con esta percepción que acá la tenemos muy arraigada, que es esta percepción individualista y competitiva, ¿no? Buscar el bien común y fomentar ese bien común también dentro de la escuela. Esto en las comunidades zapatistas es cotidiano y transversal a todas las actividades dentro de la escuela y dentro de la comunidad. Y el siguiente aspecto que se trabajaría dentro de una educación para la liberación sería la resistencia cultural, ¿no? Un mantenimiento, y en el caso de los pueblos mayas, pues todavía más fuerte en el caso del Kurdistán también, ¿no? Un mantenimiento de unas costumbres propias que entran en contradicción frontal con una lógica neoliberal, ¿no? La permanencia de una forma de vida que llevan desarrollando durante toda su vida, ¿no? y que está más en peligro que nunca, ¿no? Su propia religiosidad, su propia cosmovisión. Estos aspectos también son implementados desde una educación para la liberación en las escuelas zapatistas. Yo por eso muchas veces hacemos referencia a la autonomía zapatista o a la autonomía educativa, y yo no sé si aquí realmente es muy pedagógico esta palabra autonomía, puesto que el concepto está muy desvirtuado y muy condicionado por nuestros tratos cotidianos y nuestra forma de entender. A mí me gusta compaginar la palabra autonomía, que me parece una palabra muy bonita, con la palabra resistencia, ¿no? Se trata de una resistencia también educativa que vienen desarrollando desde tiempos inmemoriales y que goza, en mi opinión, de muy buena salud, se ha moldado a los nuevos contextos y los nuevos tiempos, y de la que tenemos muchísimo que aprender aquí en la vieja Europa, ¿no? También en nuestra tarea de los que queremos ser futuros profesores, ¿no? Y queremos entrar a la educación, digamos, formal, ¿no? Y yo es eso lo que había preparado. No sé si habrá resultado esclarecedor, pero bueno, puede dar pie al debate y ya que nos contemos aquí algunas cosas. Pues gracias. No sé si alguien más quisiera comentar o compartir algo. Yo me dejo aquí un pequeño apunte de cuando hacía referencia a esta educación liberadora llevada a cabo ya sea desde una educación autónoma, como es el caso de los zapatistas, o una educación que ha entrado dentro de un sistema estatal, como puede ser en el caso de la primavera del ISCAN. Quiero también mencionar algunas otras experiencias que muchas veces tendemos a pensar de que esta es una opinión mía propia, no tiene por qué estar en consonancia con los textos propuestos, que muchas veces tendemos a pensar que una educación liberadora, digamos, transgresora y revolucionaria únicamente puede ser implementada desde proyectos autónomos, digamos, ¿no? Al margen de las estructuras estatales. Yo pienso que desde luego puede ser más sencillo llegar a implementar una educación puramente digamos, liberadora y transgresora en pequeños círculos desde ese aspecto, pero que no hay que desestimar también la implementarla desde los sistemas públicos de educación, y más en contextos como los que nos movemos actualmente acá o como se mueve en México. Creo que es importante aprovechar estas concesiones que
que el Estado ha tenido que realizar por momentos históricos, como pueden ser las escuelas normales en México, ¿no? Ayotzinapa, que incluso el propio Estado está ahora mismo intentando aniquilar, ¿no? O la educación pública acá para implementar este tipo de educación autónoma, y en ese sentido pues somos los educadores del futuro, digamos, los que tenemos una tarea importante, ¿no? Se presenta un reto dificilísimo, pero bueno, estas pequeñas experiencias también llevan a despertar esas inquietudes, ¿no? y a impulsar este tipo de educación liberadora frente a una educación bancaria, que es la que se implementa mayoritariamente. No sé qué opinan, igual este último punto ha sido... Sí, a mí la verdad es que me ha chirriado bastante, porque de hecho, vamos, para mí la educación tiene que ser totalmente autónoma del Estado, porque los programas educativos los diseña el Estado para, bueno, pues para adoctrinar a la población, para que aguante lo que sea, para que todo el mundo sea, para que la gente sea mejores trabajadores, que puedan aguantar lo que sea, y da igual el signo que tenga el Estado, porque bueno, que al final todos los estados lo que buscan es lo mismo, y yo sí que creo que la educación dentro del sistema estatal, la educación pública, como todos los programas los dicta el Estado, pues, bueno, y de hecho hay experiencias que por mucho que hayan, bueno, si al final quieres si las escuelas que montas quieres que al final sean reconocidas por el Estado, tienes que pasar de una forma u otra por el aro, y bueno, hay muchas que han muerto en el intento, que han dejado una vez que las ha querido controlar el Estado, se han salido y han formado comunidades educativas aparte, y sobre todo pienso en el tema de Ecuador, que desde que está Correa ha hecho una reforma educativa increíble y está controlando la educación como antes nunca se controlaba, que antes había mucha más libertad, los modelos indígenas y asamblearios se podían llevar a cabo, y bueno, ahora pues hay un control increíble, una normatización increíble, una uniformidad. Los exámenes que tienen que hacer vienen dados ya por el Estado, que son los mismos para todas las escuelas del país. Bueno, yo creo que es interesante porque no conozco el caso que comentaba Miquel, pero en los otros dos casos, en el Kurdistán es obvio la declaración del confederalismo kurdo, que es como un poco, digamos, como una especie de declaración que más o menos la gente se adhiere, digamos, o digamos es como la hoja de ruta de alguna manera del movimiento del Kurdistán libre, sirio y en el sur de Turquía. Ellos declaran abiertamente que no quieren como establecer un Estado, porque reconocen que el Estado es una forma más de opresión, como los patriarcado. Entonces, como que de alguna manera la propuesta, en concreto en la educación, la propuesta educativa lo que está haciendo es emerger desde abajo. O sea, como va tejiendo cosas abajo y va ganando fuerza para ganar como 1 centímetro o 2 o 3. Y son los sistemas, digamos, las instituciones, si podemos decir esas palabras que ha dicho Rosa, ¿no? Las academias de educación que han creado lo que sería el sistema de educación superior, pues están absolutamente vinculadas a las asambleas, digamos, locales y de comunidad, que las han demandado de alguna manera para que, en concreto, y enlaza con lo que estaba diciendo, la formación que se diera ahí pueda ser útil para la gente que ahí vive y para la forma de vida que ellos tienen, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo mismo, solo que aquí está hecho desde arriba, solo desde arriba, o sea, sin nada de abajo. De alguna manera se extiende desde arriba con una idea entre 20 y 30 personas, digamos, o se va renovando cada vez que cambia el PP y el PSOE, ¿no? Es una ley nueva de educación. Se impone un modelo más o menos igualitario, homogéneo, uniformizador para las comunidades autónomas, que se supone que siempre están en lucha, ¿no?, con el Estado, con lo que se puede y lo que no se puede hacer, y la independencia de cada comunidad autónoma o la autonomía de cada comunidad autónoma para decidir sus competencias en la educación.
Pero ahí lo que se ve también es que la sociedad, o sea, los que mandan en este caso en la sociedad, que no son los de abajo, o sea, no es el pueblo que manda y el gobierno obedece, sino que en España estaría a la vuelta, sino que el gobierno manda y el pueblo obedece, imponen de alguna manera el tipo de trabajadores o de formación y el tipo de gente que se quiere en la sociedad. O sea, no es la misma gente la que piensa qué necesidades tenemos, qué podemos hacer y qué sería útil para la vida que queremos llevar, sino que es más bien al revés, ¿no? Yo creo que es bastante... Pues si en el mercado hace falta 1000 periodistas, pues se abren más carreras. Y si cuando esa gente que va a hablar de carrera ya no hace falta, pues cambiamos y nos da igual. O sea, y el tipo de formación, ¿no? El sistema ya no es ni siquiera incluso estatal en la Unión Europea, sino que es supraestatal, ¿no? Como que hay incluso directivas y líneas, digamos, de enfoque que marcan, digamos, el sistema educativo, empezando por los posgrados, luego la universidad y ahora con las formaciones profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que una diferencia con la propuesta del Kurdistán o las escuelas, digamos, para zapatistas que tú estabas comentando, ¿no? Sería que es desde abajo precisamente que se elige qué se quiere estudiar y de qué manera se podría hacer esto, ¿no? Aunque se comparta y se creen instituciones, se hace como todo el rato teniendo en cuenta que lo importante es si nos sirve o no nos sirve, ¿no? El caminar preguntando, dicen los zapatistas, ¿no? Y lo que ha dicho Rosa, ¿no? Los círculos de crítica y autocrítica que están en la escuela en Kurdistán y están también en las asambleas políticas, digamos, ¿no? Siempre como círculos de crítica y autocrítica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Porque al final, o sea, es obvio que se trata de hacer algo que nos sea útil o que nos haga mejorar como sociedad y ir, digamos, luchando contra los ejes, patriarcado, explotación, racismo, etc. Entonces, bueno, yo creo que ahí habría como dos diferencias, no sé, me parece como una pregunta interesante también, como pensar si se podría hacer desde aquí en el sistema público, pero creo que comparto un poco la idea de que lo público al final es estatal y es... O sea, yo conozco personalmente proyectos, digamos, de la transición que empezaron como modelos, digamos, abiertos y que cuando llegó, digamos, la normalización, que sí me parece un proceso muy similar de la democracia, de la reglamentación, tuvieron que pues entrar a ser una BUP, no sé qué, o codificarse con las posibilidades que te ofrece el Estado, ¿no? Con las posibilidades que te ofrecen, digamos, tus comunidades vecinas, digamos, en ese sentido. No sé hasta qué punto el Estado y creo que, digamos, tanto el Kurdistán como Chiapas son zonas que de alguna manera estaban dejadas en todos los sentidos, ¿no? O sea, dejadas ahí y que también esto le generaba igual como mayor posibilidad de estar haciendo algo sin que se enteraran bien de arriba, ¿no? Hasta que ya lo están haciendo y de repente se encuentran con el percal de ahí abierto. Sí, también hablábamos un poco, como en la pregunta que haces, como de cuando ves también muchas veces qué se está dando en términos o en temas de educación, se puede ver un montón qué tipo de horizonte está proyectando una sociedad. Tal vez pones a ver, por ejemplo, en México los programas de Secretaría de Educación Pública, que sería pues en educación estatal, y ves lo que enseñan, ves los libros de texto, cómo representan también a la gente, a los pueblos, etc. Ya se nota luego qué sociedades están perfilando, qué tipo de horizonte están dibujando para la gente y qué entienden por habitar esta tierra, qué entienden por progreso, qué entienden por éxito, qué entienden por las formas de vida, etc. Y yo creo que es bien evidente que en educación hegemónica lo que se está perfilando es una sociedad pues capitalista, patriarcal, jerárquica, etc. Entonces, que eso también es algo que entienden, yo creo, muy bien las comunidades y que entiende muy bien el pueblo kurdo, que esas enseñanzas les están llevando a sujetarse y no poder estar libres. Entonces también esto de buscar una educación liberadora, creo que parte mucho también de entender que los contenidos, que las formas, que todo un currículo que está prediseñado para una cosa en específico, tiene que ser completamente cuestionado. Y bueno, la pregunta sería desde qué espacios eso es posible hacerse y que bueno, no sé. Que yo creo que como que mencionas las escuelas normales de México,
Creo que, bueno, que la normal rural, que es diferente a la normal de la ciudad, que tuvo justo tanta potencia, o ha tenido tanta potencia. Uno, porque bueno, en el momento que fue creada, fueron creadas las normales rurales, es un momento donde se trata de hacer como efectiva supuestamente la Revolución Mexicana, y se abren estas escuelas, pero que después, poco después, y que tenían que ser de izquierdas y que tenían que ser de gente de abajo, o sea, no podía llegar uno de quién sabe dónde quería enseñar en estas escuelas. Y todo eso fue creado en un momento determinado, y que además, después, cuando el gobierno se dio cuenta que esto no le convenía, les empezó a dejar de dar dinero, les empezó a tratar de cerrarla de un montón de formas. Y cuando estas escuelas se ven en la necesidad de decir, no tenemos todo este apoyo del Estado, pues nos vamos a tener que autoorganizar, vamos a tener que sacar nosotras de dinero, vamos a tener que poner las pilas y autogestionarnos. Y eso les dio todavía más potencia. Esa dejadez del Estado les dio la fuerza, yo creo, que ahora tiene Ayotzinapa, por ejemplo. Entonces también esta práctica continua de autogestionarse, de autogobernarse, de autoorganizarse, también es una potencia, creo yo, bastante grande. Vamos, yo me refería más a las... ni que decía, y que desde luego el programa que nos viene dado desde la educación estatal está bien definido, ¿no? Es la creación de una ciudadanía, y utilizo el término ciudadanía porque es en el concepto en los que ellos hablan, una ciudadanía neoliberal, ¿no? Individualista, patriarcal, digamos. Pues, a lo que me refería es de aprovechar los resquicios, digamos, que dentro de esa educación, las oportunidades que nos dan, quizás como única manera de poder entrar al asunto, ¿no? Quizás en algunas situaciones, ¿no? Es que yo realmente, si no, en el Kurdistán o en Chiapas, evidentemente tienes otras formas de entrarle, porque la influencia del Estado no era tan, o en las zonas rurales de México, pero por ejemplo a mí se me antoja en México, por ejemplo, la UNAM. Es una educación estatal y es un foco de resistencia en México que se lleva desde dentro, ¿no? Es una de las 4 luchas que en México ha conseguido vencer al Estado, ¿no? Cuando intentaron quitar la gratuidad, ¿no? De la universidad, fue una de las luchas que se ganó, ¿no? Junto con el zapatismo en el 94 y bueno, Cherán recientemente, creo yo. Entonces, más que eso, hacía referencia, ¿no? Desde la libertad educativa, ¿no? Dentro de tu aula, que haces lo que quieras, pues implementar una educación, ¿no? Y de aprovechar esos resquicios, ¿no? Que decir y que nos lo están quitando, ¿no? Y más con la reciente ley educativa, con la LOMCE, ¿no? Que si queda un resquicio democrático dentro de la escuela, pues va a desaparecer, ¿no? De defender esos espacios, ¿no? Y de esas pocas cesiones, ¿no? que tienen, ¿no? por parte del Estado. Bueno, yo sí creo que hay margen de acción por los profesores, sobre todo, digamos, en la ESO o en la primaria, que mientras no se apliquen estas como reválidas de alguna manera, pues al final tú puedes... Es un sobreesfuerzo también de alguna manera para el centro y para los docentes, como hacer que parezca que lo estás haciendo y dentro del aula, o sea, de puertas para adentro, intentar hacer otras cosas, organizar de otra manera el aula, o sea, igual más asambleariamente, más, o sea, ese tipo de cosas. Pero creo que no debemos dejar de lado también la posibilidad, digamos, de que la sociedad tiene que caminar hacia otro lado, obviamente, porque si nos ponemos en esa perspectiva sería lo mismo en todo un poco, ¿no? Pues bueno, hago lo que puedo, que está bien. Pero antes tú decías la educación popular o liberadora, ¿no? También la educación popular entiende que la educación no se da solo dentro del aula, sino fuera, ¿no? Entonces también los movimientos, digamos, de apertura educativa o lo que sea, podrían empezar a proponer como aperturas o sea, en los momentos en los que no se está en la escuela también, como movilización o tejido o organización de otras maneras, para que precisamente los alumnos o la sociedad en general, pero los alumnos y las alumnas y tal, entiendan que eso que están haciendo en el aula no quieren hacerlo, ¿sabes? No. O sea, como que empiecen también a criticar a los profesores ¿no? Que hubiera como otros espacios de formación que no fueran solo la escuela, la televisión, ¿no? En los cuales también de manera, digamos, que siguiendo la estela casi de la educación popular, de alguna manera,
¿no? Que va a buscar la calle, que utiliza el teatro, que utiliza muchas cosas que remueven ciertas formas de pensar y de hacer, podrían también, pensando desde el contexto nuestro, digamos acá, movilizar ciertas cosas, ya no digo todo esto, ¿no? Pero obviamente yo creo que sobre todo lo importante es acompañar, ¿no? O sea, como que la escuela tiene que acompañar el cambio y no quedarse solo en reformas de recambio, como ahora se dice, ¿no? También como en plan hacerlo un poco más bien o más los alumnos decidan 2 horas a la semana que quieren dar, o sea, porque claro, esto siempre sería como intentar como pues afilar o como limar las aristas un poco del sistema, digamos, de opresión, para tener una opresión de alguna manera que no apriete tanto. Entonces, bueno, yo creo que las dos cosas son necesarias, pero sobre todo no perder la visión de que en verdad lo que se quiere cambiar es el sistema de opresión y cuáles son las opresiones más importantes, y ver en este caso que se pueden hacer iniciativas muy distintas, ¿no? En el caso del libro, por ejemplo, no quisimos entrar en el tema de la escuela formal, digamos, zapatista, sino en la escuelita, ¿no? Que es una cosa, digamos, para gente de fuera, ¿no? Que no es zapatista y que entiende que la educación o lo que aprendes ahí no es tanto una formación, o sea, no es que vayas a un sitio y te den una formación más o menos efectiva, ¿no? Sino que es convivir, o sea, cómo educa, vivir juntos, ¿no? Y entonces lo que decía Rosa del Botán, ¿no? Que es como el guardián y el maestro al mismo tiempo, que hace que vivas como ellos para darte cuenta de que en eso mismo hay muchos aprendizajes, ¿no? Entonces eso también se puede como traducir aquí de alguna manera, igual, ¿no? Como se podría, ¿no? ¿Cuáles tradiciones o sobre qué sustratos se podría Cantabria, por ejemplo, generar educaciones distintas o formas de mundos distintos? A mí lo que me parece, vamos a entrar un debate bastante interesante, ¿no? Que igual hoy, en este momento también está planteado, no solo en la educación, ¿no? Es cambiar el sistema desde adentro, a nivel político, ¿no? Que ahora en unos días también hay elecciones, ¿no? Desde el asalto a las instituciones, todas esas cosas que se plantean. Hay que ser conscientes también de que el propio sistema y el propio Estado reacciona frente a esos empujes que puedan intentar colarse en esos resquicios que se hablaban, ¿no? Y cómo se va autoperfeccionando, ¿no? Y obviamente los resquicios que hay ahora, antes había mucho más. Entonces como que se van cerrando, ¿no? Y se va perfeccionando todo el modelo, no solo desde el punto de vista de la temática de estudio, sino en las relaciones personales que hablaban, ¿no? Digamos, el modelo de el profesor y el alumnado, ¿no? Que me parece muy interesante el planteamiento, ¿no? Cómo el alumno tiene que tomar nota y que tiene que sentarse frente a la pizarra, ¿no? Porque el profesor también tiene una obligación como trabajador del Estado, etcétera, ¿no? De cumplir con una cierta temática que él en sí tampoco puede cambiar mucho. En el relacionamiento con el alumnado, etcétera, igual ahí hay algún resquicio. Igual hay algunas puertas que es muy difícil que las puedan cerrar, si no ya las hubiesen cerrado. Pero a mí lo que me parece es también analizar y ver la forma de que, digamos, a nivel
de movimiento social a nivel popular propiamente dicho, si el propio pueblo y a nivel de base se puede gestionar y se puede empezar a hablar y a manejar unos ciertos contenidos educativos o formativos, o llámesele como se quiera. Igual el sistema lo coarta cada vez más la posibilidad, incluso, claro, alguien que, aunque sepa leer, si no tiene un graduado, un papelito ahí de que aprobó una cierta escala o una cierta etapa educativa, ¿no? Primaria, secundaria, etcétera, y al hacer obligatorio, ¿no? Una parte de la educación, ¿bien? Al hacer obligatorio, ¿qué implica? Alguien que no manda a sus niños a la escuela, por ejemplo, hay digamos, unas ciertas medidas represivas, ¿no? Contra los padres, etc. Entonces, yo no digo que no sea posible intentar empujar el carro para que empiece a desviar, ¿no? del camino, pero yo lo que veo es que las riendas del carro ya están sujetas y están bien firmes. Me interesa mucho más y veo mucho más fructífero, mucho más posible eso de empezar a explorar la posibilidad de alternativas construidas desde abajo y construidas por las propias necesidades populares. En algunos sitios ese caldo de cultivo será mucho más propicio, ¿no? que en otros, pero teniendo esa perspectiva, ¿sí? Porque si ya empezamos a trabajar digamos viendo cómo acomodarnos dentro de toda la estructura, como que al final sí, tendremos unos centímetros de margen de movimiento, pero estamos sujetos, está bien atado, bien sujeto la cuestión. Ese es mi punto, mi perspectiva, ¿no? mi parecer. Pero cuando lo planteé no estaba planteando una opción a otra, ¿no? Estaba planteando no desestimar, poner cuñas en esos resquicios que aún nos quedan y que hay que defender. Yo pienso que hay que defender una educación pública y contra más democrática sea, contra más y luchar contra una educación concertada, contra más laica sea la educación pública mejor, y que no hay que desestimar esas luchas también. Pero por supuesto hay que sembrar, digamos, y hay que trabajar paralelamente en otras formas de relacionarse en todos los aspectos, ¿no? En el ámbito educativo, digamos, y en todos los aspectos vitales, por supuesto, porque yo no soy de la opinión de que la escuela es la que va a cambiar la sociedad, sino que yo pienso que la sociedad es la que va a cambiar la escuela, llegados al momento, ¿no? Entonces, pues por supuesto en eso estamos de acuerdo, totalmente. Que por ejemplo, no sé si hay alguien aquí cercano al Vital Alsar, que el otro día en el taller de cartoneras estaba María con su hija Ariana, me parece, y Varo, la persona que estaba aquí, ¿os acordáis? Una experiencia de una escuela pública aquí en Cantabria, en realidad. Entonces, con una perspectiva de que se creó por las necesidades que tenían determinado tipo de familias y la conciencia que tenían sobre también cómo tenía que ser la educación y todo, en su momento pidieron un espacio porque ellos querían que fuera una escuela pública, un colegio público, y les concedieron una escuela que se iba a cerrar porque ya no tenía alumnado, no sé cómo fue, hace 6 años. Y entonces en este momento están funcionando con un tipo de educación alternativa, que es un modelo que siguen construyendo día a día, además, y que pienso que además no les están prestando demasiada atención también como desde la institución pública, por el hecho ese de ponerles cuñas o paralizarles en la forma en la que lo están haciendo, porque es un proyecto muy pequeñito,
me parece por un lado, y por otro no debe estar incomodando demasiado, en realidad, porque se sitúa, es un proyecto muy chiquitín, que parece como que no está trascendiendo, que a nivel de lo interno de la gente que está participando de él obviamente está trascendiendo, pero con cositas así pequeñas dentro de lo que puede ser la institución pública, bueno, o por lo menos se crea la pequeña esperanza de que sí es viable y sí es posible. Entonces, lo mismo, porque padres y madres y educadores están participando en conjunto de construir eso día a día, en realidad, y entonces viene de la propia comunidad, de ese construir desde abajo, desde lo que necesitaban esas familias, ¿no? Entonces, esas familias que luego se ha ido sumando gente al proyecto y que funcionan con asambleas, padres, madres y profesorado funcionan con asambleas, pero los niños y niñas también. Entonces, todas las decisiones incluso las van tomando en el día a día. Y la forma en la que se ha construido no es la que está impuesta como currículum que tiene que ser para todos los coles, sino que es una cosa que también lo deciden, ¿no? Y entonces funcionan por otro tipo de criterios. Entonces yo también creo que es posible en determinados lugares y con proyectos muy pequeñitos que no llamen la atención de momento, ¿no? Pero si hay esa posibilidad con algunos, pienso que puede ser más generalizable también. ¿Esto en la ciudad o en un pueblo? Es en la ciudad, pero en las afueras, es como por Cueto. En Monte, creo. Monte, sí, eso. Es una ciudad es una escuela que no tenía casi alumnado y yo creo que también en parte la consejería fue receptiva pues diciendo, mira, dale, a ver si ponen aquí este proyecto y no cerramos esta escuela. No es un barrio también con una población bastante reprimida y bueno, la verdad que la experiencia yo creo que ha calado y que está funcionando muy bien. Sí. Luego hay experiencias también de las comunidades de aprendizaje, creo que en Castro hay una que están llevando a cabo. Las comunidades de aprendizaje es un concepto, bueno, no sé si lo conocéis. Bueno, yo conozco los tramas de aprendizaje por lo visto, no sé si lo conocéis. Es como el involucrar dentro del proceso de aprendizaje a familias, comunidad, o sea, no pensar que la escuela es solamente la profesora o profesor con los alumnos y alumnas, sino que dentro del proceso educativo, como es obvio, participan muchas más personas y por qué no también dentro de la escuela. De todas formas, yo con esa pregunta que lancé antes quería un poco romper el hielo y generar debate, pero no monopolizar el debate en... No, pero está bien porque así se... Claro. Es como dices, es un tema que está ahorita muy ahí, por eso, porque no solo es en la educación, sino en muchos sitios que está esta polémica de decir hasta qué punto sí, hasta qué punto no, de qué manera. Y ya al final era un poco también el otro libro que habíamos sacado un poco de eso, pero como discusión. De venir casa. Sí. El otro libro... ¿De venir casa? Yo quería cortito, nomás que digo que creo que a ver, hay una cosa que es real, ¿no? Yo, evidentemente, los educadores y educadores que trabajen en el lugar que trabajen, bajo el sistema que trabajen, evidentemente pueden buscarse formas para poder trabajar algunos aspectos que consideran inevitables, vamos, o sea, ¿no? Hay cosas que si vos sos educador o educadora, por más que esté dentro del sistema público estatal o privado incluso, digo, hay cosas que van a depender siempre de la persona que esté atrás de ese educador o educadora. Eso es indivisible, ¿no? En un educador o en cualquier otra profesión. Entonces creo que si bien es cierto que desde el ámbito estatal o privado incluso, digo también, uno puede aportar desde lo humano alguna cosa, no estamos hablando de lo mismo. Si estamos hablando de educación libertaria, estamos hablando de una construcción que pasa por otros caminos que ni los estados ni las sociedades occidentales sobre todo han tenido en cuenta ni son proclives a mejorar, ni a profundizar, lo han demostrado y lo siguen demostrando abiertamente y cada día más. Entonces, ¿qué pasa y desde dónde se puede empezar a trabajar cuando somos conscientes, la mayoría de personas que creemos en otras formas de vida, ¿no? No estoy hablando de las mayorías, sino de las personas que creemos en otra forma de vida, desde qué espacios es posible esta construcción? Entonces, ¿la escuela o otra? Creo que la escuela abarca mucho más que
de que la educación abarca mucho más que el planteo de estar con un grupo, enseñar habilidades o estrategias o ofrecer herramientas. Lo que tenemos que dar es un vuelco a nuestra manera de sentir lo que es la educación, ¿no? Y creo que el desafío es ese, y es no solo en el ámbito del polio, de la universidad, sino que es en el ámbito que abarca todo lo que tiene que ver con nuestra forma comunitaria de vida. Y que ahí está la clave para poder aparcar despacito hacia otras estrategias que sí que es mucho más difícil en Europa, creo, que lo que puede ser en Latinoamérica. Creo que es mucho más difícil. Son contextos totalmente diferentes, son mentalidades totalmente diferentes, y creo que también hay unas, igual no lo digo ni para crear ninguna perspicacia con respecto a los educadores y educadoras, pero sí que se han acomodado mucho dentro del sistema, y es muy difícil mover estructuras, o entender que esas estructuras hay que dejarlas a un costado y mirar la educación o todo lo que conlleva desde otra mirada, desde otro lugar y desde otro ser. Entonces creo que ese es el desafío más grande, ¿no? Y bueno, cuando hablaban, por ejemplo, yo no conozco la experiencia de zapatista personalmente, ni la de Kurdistán, he trabajado con educación popular en Uruguay y poco tiempo, pero sí que la educación va mucho más allá de lo que un programa o proyecto educativo puede ofrecer en la mayoría de las escuelas, universidades, espacios formativos dentro de los aparatos estatales. Y creo que bueno, que ahí es donde tenemos que ponernos donde hay una serie de cosas que nos tenemos que plantear, ¿no? Y es si realmente todo lo que queremos potenciar o hacer para que sea realmente liberador en todos los aspectos de nuestras vidas, se tiene que hacer desde qué lugares, ¿no? Entonces es lo que está planteado, creo, no solamente en la educación, es lo que hablamos en todos los espacios de nuestra vida hoy por hoy, ¿no? Si creemos que es posible que dentro de estas estructuras estatales podamos tener rendijas, ¿no? Donde poder mover otras formas, otras miradas. Y creo que eso es lo que nos cuesta mucho tener claro, ¿no? Pero que cuesta muchísimo. Y creo que es un tema que nos abarca a todas las personas. No estoy hablando de un sector en particular, sino que la educación comunitaria, la vida comunitaria, las relaciones comunitarias son la base de cualquier proceso de cambio en cualquier aspecto. Mientras eso no se tenga claro y no se aporte desde ahí, va a ser muy difícil cambiar los esquemas que están planteados, ¿no? Para la vida en todos los aspectos. Y la educación es un ámbito en el que evidentemente hablar de qué es lo que habría que sanear o modificar o cambiar es muchísimo. Entonces creo que no pasa tanto por el ámbito educativo, sino por un espacio más general, más comunitario y más político, porque en definitiva es eso, ¿no? El cambio social, digamos, que permita otro tipo de relaciones y vínculos, pasa por un cambio político, que no pasa por las estructuras estatales ni políticas que en los ámbitos políticos que muchas veces conocemos o intentamos desarrollarlo, que va hacia otro camino. Pero está muy bien que los educadores y educadoras, por supuesto, se impliquen en todo lo que eso conlleva, pero creo que es un desafío muy grande que tiene
Europa específicamente planteado frente a en este momento. Y la defensa de la educación pública sí, bien, pero ¿qué es la educación pública? ¿Recuerdan? Claro. Entonces, no, Esa es la pregunta que hay que formularse, ¿no? ¿Qué educación? Exactamente. ¿Qué educación pública estamos defendiendo? ¿Realmente queremos defender esta educación pública? Pues yo no la defiendo. O sea, digo, ¿no? ¿Desde dónde hacemos esa defensa? Es complejo, creo. Yo creo que ahí también atraviesa un tema que bueno, también ha sido como algún debate, que es el tema de, como he dicho al principio, la educación libertaria, o libre, o las pedagogías libres, las escuelas libres, en el Estado español, por ejemplo, ¿no? Como que se ve como un sistema mucho más libre de alguna manera, o algunos comentarios alguna vez sobre cuando hablamos de esto ha sido como, bueno, pero es que no es educación libre, ¿no? En el sentido de que no hay una libertad también pensada desde el individuo, ¿no? O la chica, el chico que está creciendo y tal, como que se ve los programas de educación libre como que parecen como más libres que los que hemos comentado de alguna manera aquí, ¿no? Ya no la educación pública, que es obvio, sino la educación, digamos, también por las propuestas educativas en Chiapas y el Kurdistán, donde claramente hay una propuesta que se podría decir dogmática, si queréis, pero o sea, claramente hay una propuesta de cómo hacer y esto, o sea, no es como vamos a reunirnos y vamos a ver cada cosa lo que se hace un poco, ¿no? Entonces creo que la educación libre o libertaria, como se le quiera llamar, también está atravesada justo por lo que acaba de decir de esta manera, ¿no? Que es que si no se plantea, por ejemplo, el tema de la mercantilización, o sea, hay muchas escuelas que sí lo hacen, ¿no? Como implican a los padres, los mismos padres son los docentes, ¿verdad? Pero hay otras que simplemente, o escuelas que están a medio camino, como que siguen generando el tema del valor, del dinero, ¿no? O sea, como de la especialización del trabajo, que hay unos trabajadores, hay unos docentes, ¿no? Entonces, no rompe de alguna manera la relación principal casi en el sistema que vivimos, que es la relación del capital con el trabajo, ¿no? Entonces, lo que comentaba ella era un nivel como más comunitario de alguna manera, o más que va emergiendo desde las relaciones concretas que se dan, que puede equilibrarse un poco o equipararse con lo que se comentaba antes. Creo que empieza como a solucionar o a dar sentido a los espacios de vida que no están alejados de ti mismo, sino que son parte de tu vida cotidiana. Es como si yo voy a la escuela libre y luego me voy y veo todo el otro mundo, es como una especie de... es muy extraño, a no ser que me vaya también a un pueblo libre, en una escuela libre, entonces ahí como que empieza a tener como más sentido. Claro, como más sentido, porque si no, ¿cómo articulás? O sea, ¿cómo haces, cómo generás un proceso liberador en la educación en ratos o en pequeños espacios para poder después convivir con todo lo demás? O sea, que veo como que hay mucho, por eso es tan difícil. Creo que ahí está la gran dificultad. Y es Sí, como son la parte... experiencias aisladas lo que se están implementando actualmente. Entonces, algo que vertebre y que choque con la forma de vida actual, pues es realmente difícil. Claro, claro. Sí, sigue la lógica como la parcialización de la vida, la fragmentación de Claro, este es el espacio claro. de la escuela, este es el espacio de la De casa, la este es el espacio de casa, la la familia tiene su tarea, la escuela tiene su tarea. No, es el todo. Entonces, las comunidades han logrado este tipo de todo. Que también es muy difícil. ¿Dónde? Están bastante menos colonizados allá también. Claro, por eso digo que... Ahí es Por otro eso lo tipo primero que digo de es que el contexto es totalmente diferente. Entonces, la experiencia sería tan distinta acá, porque evidentemente acá la construcción tendría que ser totalmente distinta, diferente a lo que fue en México, o en Kurdistán, o en Ecuador, o en cualquier otro lugar donde se pueda dar la experiencia vital, ¿no? de articular todo eso. Eso es lo complejo. Claro. Sí, porque el proyecto aquí, por ejemplo, es un proyecto por llamarlo un nombre, ¿no? Pero como una revolución más bien, que comprende la vida como que no hay otra forma, si yo no estoy en esta revolución, de alguna manera
o sea, mi vida entera está ahí, pues. Y eso implica cómo me relaciono con la gente, en dónde estoy situada geográficamente, qué relación tengo con la tierra, qué relación tengo con el aprendizaje, qué relación tengo con mi mamá, con mis compañeras. Es como todo un proceso de vida que tiene que estar forzosamente entretejida, porque si no es lo mismo. Hay esta fragmentación que te impide avanzar en un entendimiento de otro mundo, de otras maneras de situarte en el mundo, sino simplemente es otra manera de situarme en la escuela. Y ahí es mucho más fácil controlar los diferentes lugares como de efervescencia. Porque bueno, ahí en ese lugar pues igual te sitúas de una manera distinta, pero es un lugar aislado que se acota a ese espacio. Igual y en ese espacio puedes hacer asamblea, pero en otro no. Entonces como al final se tienen que romper también unas lógicas de fondo para poder entender la educación como algo revolucionario, no como una parcela que está bien de un experimento de algo, pero sí hay un... No obstante, yo creo que es interesante, ¿no?, también mostrar a la gente que no, o sea, que aunque sea parcelario, mostrar que hay otra forma de hacer eso, aunque sea aisladamente, y romper, sí, sé que es difícil, ¿no?, que cale en la gente, en los chavales, ¿no?, y en las chavalas, pero siquiera romper esa lógica que encuentran en todos los aspectos de su vida, aunque siquiera durante ese periodo que están allá, a mí me resulta también interesante, ¿no? Y transgresor, ¿por qué no? Sí, por eso digo que está una forma. Sí, pero que... Sí, que verdad. Sí, sin duda. Por ejemplo, una forma de intentar cerrar esa distancia en el tema de Kurdistán es que los proyectos que tú desarrollas en la academia tienen que ser una propuesta concreta para un lugar concreto en el que tú vives probablemente, ¿no? O sea, yo vivo en este bloque o en esta comunidad, entonces mi trabajo de final de tal es mejorar la relación entre tal, no sé qué, o la gestión del agua, o sea, es una cosa que vuelve a tus clases y vuelve, o sea, nunca se acaba el trabajo, en verdad. O sea, tú vuelves a las clases, luego vuelve a la comunidad, se propone, la comunidad acepta o no, entonces no es el profesor el que acepta el trabajo, sino que es el propio contexto en la universidad. Y también por eso también nos enfocamos un poco en el tema de la escuelita y no tanto en las escuelas zapatistas, porque también lo que proponía era como ver cómo vivimos, o sea, no ver que vengas y que te diga cómo nos organizamos, te lo cuente, también es una que está bien, o sea, saber cómo es y tal, te lo cuento, a bien lo cuento, tal, sino que vivas como de alguna manera nosotros vivimos para que tú entiendas, aunque sea un tiempo determinado, pero lo que tú decías, que al final pues es una ventana que tú ya puedes seguir, ¿no? Sino durante una semana o 4 días o lo que sea, tú ves cómo se vive, entiendes qué categorías de pensamiento utilizamos, no sé qué, o empiezas a entender, ¿no? Y luego te vas tú ahí con este espejo que ellos te han dado y cómo ya vas a ir pensando qué cosas estoy haciendo, qué están haciendo. Claro, y el aprendizaje ahí está puesto en la vida. Aprendes el aprendizaje del centro es la vida. Tú vas y vives con una comunidad, con una familia, y estás aprendiendo porque estás viviendo. Y ya está. O sea, claro, también están los cuadernos y las reflexiones y todo, porque también hay que vincular. Pero que sí que yo creo que el proceso también, claro que también abre igual y no sé, lo que hablamos una vez, ¿no? Igual si uno hubiera tenido tal profesor que me dio esta ventana, que yo pude ir atravesando y metiendo, no me hubieran interesado ciertas cosas o estaría en otro sitio. O sea que yo creo que sí también ahí hay posibilidad, pero claro, para mí fue personalmente una experiencia de meterme en una escuela y ser profesora y no sé qué, una escuela privada, etcétera. Fue desgastador y me di cuenta de que muchas cosas yo no podía romper, porque ni siquiera era la escuela como fragmento, era mi salón de clases como un mini fragmento en una escuela que operaba de una manera que era devastador. Entonces, al final era como estarme dando de topes contra la pared todo el rato tratando de hacer de otra manera en una estructura que te lleva a que nunca hagas de otra manera. Un poco que claro, que igual y algo se quedó ahí, sin embargo me di cuenta que por ahí no podía seguir luchando yo personalmente. Como un remar contra corriente, ¿no? Sí.